Muy bien, chicos, vamos a trabajar con un ejercicio de resistencia eléctrica. Primero que nada, vamos a ver qué es y cómo funciona la resistencia eléctrica. Aquí en la parte superior tenemos unas imágenes. En el lado derecho tenemos lo que vendría siendo el aparato o instrumento que es conocido como resistencia eléctrica en circuitos. Vemos que hay un circuito eléctrico y colocamos uno de estos elementos que son las resistencias. Lo que hacen es que cuando la corriente circula a través de él, le da un poco de, eh, por su mismo nombre lo indica, de resistencia, para que no pueda fluir de la mejor manera de un lado a otro. Ahora, del otro lado vemos que en la parte superior, en la otra imagen, la parte superior, vemos que más o menos eso es lo que pasa. Hay como una pequeña obstrucción donde la corriente viene circulando a través del cable libremente. Cuando se topa con la resistencia, que es un espacio, como decirlo, más estrecho, donde la corriente no puede pasar con suficiente libertad, ella empieza a pasar a través de este espacio y por ende, como es, o sea, los electrones como van fluyendo a través del cable, se sientan tan presionados que poco a poco comienzan a calentar. La función de una resistencia eléctrica es hacer que caliente el material que estemos trabajando. Vemos que luego hay unas líneas rojitas en la parte donde dice conductores, semiconductores y aislantes, que son los tres tipos de elementos que pueden hacer una resistencia eléctrica. Cuando no hay ningún tipo de resistencia, la corriente fluye normalmente como el agua a través de una manguera. Normal. Ahora, cuando hay un semiconductor, es porque hay espacios donde están como más pequeños, como vemos allí, como espacios más pequeñitos, donde la corriente puede ir fluyendo, pero a menor velocidad que cuando no hay nada. Y por último está el aislante, que es como que hay un bloqueo, como que en una manguera igual cerremos la llave o le doblemos y automáticamente el agua ya no puede fluir. Aquí hay una similitud muy grande entre la resistencia eléctrica y lo que yo les acabo de dar el ejemplo con la manguera. ¿Por qué? Porque miren, si hay una manguera donde no hay ningún tipo, fíjense bien, no hay ningún tipo de obstrucción, el agua sale con cierta potencia, o sea, la presión que tiene hace que el agua llegue a cierta distancia. Ahora, si usted se da cuenta y usted tapa la salida del agua de la manguera, usted le tapa con el dedo y le hace más pequeño, usted se va a dar cuenta que la presión aumenta, o sea, el agua va a llegar más lejos porque usted le tapó, o sea, el orificio ahora es más pequeño y como la presión del agua continúa con la misma, la distancia que va a recorrer va a ser mucho mayor, va a llegar más lejos. Sale menos agua, pero sale con mayor presión. Eso es lo que pasa aproximadamente acá. Nos damos cuenta que cuando los electrones van fluyendo, es como el agua, los electrones van fluyendo a través del cable. Cuando se encuentra con un espacio más pequeño, ellos como que se agrupan y quieren pasar al mismo tiempo todo, pero no pueden hacerlo porque ocupan un espacio el uno del otro, por lo que empiezan a pasar poco a poco, pero los electrones allí es tanta la fricción que hay en ese cable que comienza en ese espacio a calentar. Esta es la función principal que tiene una plancha, una estufa eléctrica, un secador de cabello. Todos esos aparatos que vemos que te deben calentar funcionan con una resistencia eléctrica. O sea, la corriente empieza a fluir a través de ellos, se topan con un espacio donde ya no pueden pasar libremente y comienzan a tener una fricción, por lo que comienza a calentar, y esa es la función de la plancha, comienza a calentar. Ya luego que salga de ese espacio, la corriente sigue fluyendo de la misma forma que como que no estuviera o no hubiera habido la resistencia. Muy bien, ahora vamos a resolver ejercicios basados en esto. Yo voy a borrar estas imágenes que tengo en la parte superior, que ya hicimos su función, y vámonos con este ejercicio que tenemos acá, que nos damos cuenta que debemos resolver basándonos en lo que tenemos acá. Me dicen, calcular la resistencia de un alambre de aluminio que se cambia su temperatura de 25 a 80 grados centígrados, que tiene una longitud de 12 metros y un diámetro de 1 centímetro. Primero que nada, tenemos que saber que la fórmula para calcular la resistencia eléctrica ya la vimos en clase, también la tienen en la guía semanal, es la que tienen a continuación. Sería la longitud sobre el área. El coeficiente es AP, es el coeficiente de resistividad, depende del material. Aquí tenemos nuestra fórmula. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer luego? El coeficiente no lo tengo, no me lo dan de manera explícita, pero sí lo puedo obtener, depende del material. Me dicen que esto es aluminio, por lo que yo puedo buscar en la guía semanal, en la tabla que les indiqué allí, y tienen el valor del coeficiente que sería esa P del aluminio. Luego nos damos cuenta que la longitud la tenemos 12 metros, la longitud del cable, y que tiene un diámetro de 1 centímetro.
Ahora bien, hay un pequeño problema. La resistencia del aluminio funciona única y exclusivamente cuando se encuentra a 20 grados centígrados. Aquí nos damos cuenta que ya no va a estar a 20 grados centígrados, por lo que nosotros debemos calcular el cambio de la resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula que tenemos acá, que ya también la tienen en la guía semanal. Sería el coeficiente de resistividad inicial multiplicado por el producto que hay entre 1 sumado con alfa, que es un valor también en la tabla de valores del material, que es la resistividad que tiene al calor, multiplicado por la diferencia de temperatura. Esto nos va a permitir a nosotros conseguir un nuevo coeficiente del material donde está una temperatura distinta a la original, que son 20 grados centígrados, para la cual está diseñado esta fórmula. Entonces vamos a comenzar a calcular. El nuevo coeficiente va a ser igual al coeficiente inicial. Vemos que es aluminio, buscamos en la tabla, el aluminio tiene un valor de 2,8 por 10 a la menos 8 y sería ohmios por metro. Por 10 a la menos 8 y la unidad sería ohmios por metro, como estamos viendo ya. Luego esto va a estar multiplicado por, vemos que viene nuestro paréntesis, y sería 1 sumado con el producto de alfa por la diferencia de temperatura. Alfa también está en la tabla, es un valor de coeficiente de temperatura que para el material de aluminio es 4.2 por 10 a la menos 3 y sería grado centígrado a la menos 1. Ya le voy a colocar el exponente. Esto estaría multiplicado por la diferencia de la temperatura. O sea, ¿cuánto varió la temperatura? Desde la temperatura inicial, que eran 25 grados, hasta 80 grados. ¿Cuánto será la diferencia? Ahí vemos que serían 55 grados. Esta sería la diferencia que hay. Yo resté 80 menos 25 y esto nos está dando el valor. Pongo los exponentes. Aquí sería por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1 para que se pueda simplificar luego. Y lo que vamos a hacer, vamos a resolver primero este paréntesis y multiplicamos por lo que está afuera. Eso nos va a dar el nuevo coeficiente de material. Voy con una calculadora. Primero resolvemos lo que es la multiplicación, que sería ese 4.2 por 10 a la menos 3 por los 55 grados. Y una vez que tengamos eso, le sumamos 1. Así resolvemos. Primero se multiplica y luego se suma o resta. Y una vez que tengamos este resuelto, vamos a multiplicar por lo que está afuera, quedándome de la siguiente manera. Primero, 4.2 por 10 a la menos 3 por 55. A esto yo le voy a sumar de una vez 1. Y ese resultado lo voy a multiplicar por lo que está afuera, que serían 2.8. 2.8 por 10 a la menos 8. Eso me da como resultado finalmente 3.44 por 10 a la menos 8. Y recordemos que sigue siendo ohmios por metro. Este sería nuestro valor del nuevo coeficiente, o sea, que vamos a ocupar nosotros ahora dentro de la fórmula, esa P que tenemos allí. Ahora sí nos podemos ir a la fórmula, pero también hay otro cálculo que debemos hacer inicialmente. ¿Cuál será ese otro cálculo? Bueno, el área. Si nos vemos, nos está dando solamente el diámetro. Recordemos que el diámetro de una circunferencia es el que lo parte por la mitad a esta circunferencia, o sea, esto que tenemos acá. Tenemos una circunferencia, el diámetro es esta distancia que hay acá. Pero nosotros necesitamos solamente el radio. O sea, yo necesito es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de esos extremos. Así, o puede estar hacia acá o como lo queramos. O sea, simplemente sería la mitad del diámetro. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Sería entonces que el radio va a ser igual, la mitad de 1 centímetro serían 0.5 centímetros. Y automáticamente se lo vamos a llevar a metro. Lo vamos a dividir para 100. 0.005 metros. Ahí tendríamos ya el radio. Pero necesitamos es el área. Recordemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. O sea, 3,14 por el radio
0.005 metros elevados al cuadrado. Resolvemos eso en una calculadora. Normalmente nos va a quedar una cantidad bastante pequeña. Ya se va a escribir en notación científica. Eso me va a dar como resultado 0.005 al cuadrado y eso multiplicado por 3.14 me está dando 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el área, tenemos todos los datos, ya no hay nada más que calcular para poder irnos al resultado final. Simplemente voy a ocupar la fórmula. Voy a sustituir los datos que tenemos. Me quedaría que mi resistencia va a ser igual. Primero el coeficiente, o sea, que calculamos con la diferencia de temperatura. 3.44 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Y eso va multiplicado por la fracción de la longitud dividido para el área. La longitud nos damos cuenta que sería, según el problema, los 12 metros. Y vamos a dividir para esa área que acabamos de calcular, que fue 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Simplificamos a quien corresponda. En este caso, cuando nosotros multipliquemos numerador con numerador, nos vamos a dar cuenta que se van a multiplicar metros por metro y quedaría metros cuadrados. Y ese metro cuadrado se va a cancelar con el metro cuadrado que está en el denominador, por lo que solamente nos quedaría en ohmios, que es la unidad que se mide la resistencia. Ahora simplemente con una calculadora resolvemos lo que está aquí y eso sería nuestro resultado. Sería 3.44 por 10 a la menos 8 y eso multiplicado por 12. Ese resultado lo vamos a dividir para... Denme un segundito. 3.44 por 10 a la menos 8 multiplicado por 12 dividido para 7.85 por 10 a la menos 5. Esto me está dando como resultado 0.0052 y como ya les dije la unidad era ohm. Acabamos de calcular la resistencia que tiene ese material. Muy bien, básicamente esta es la parte más complicada de todo el tema, calcular la resistencia. Ya tenemos los datos, la idea y sería todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Que tengan un bonito día, chicos, hasta la próxima oportunidad.